Hola, ¿qué tal? Grábese usted este nuevo concepto, el gran confinamiento. Así están bautizando economistas y financieros, sobre todo de Europa y de Asia, a lo que va a ser la nueva crisis económica mundial. Así como en 1929 le llamaron la Gran Depresión, aquella crisis económica que llevó a la bancarrota a muchos países, principalmente a los Estados Unidos, con una gran hambruna, con una quiebra de más de 600 bancos y con graves problemas, con la desaparición prácticamente de las clases medias. En una de las etapas económicas y sociales más negras en la historia del mundo, porque se juntaron varios fenómenos. La pandemia de la peste española de 1918 y la Primera Guerra Mundial que acababa de terminar. Entonces, con la suma de estos dos, pues se generó una gran crisis económica mundial llamada como la Gran Depresión. Pues ahora ya tenemos un nuevo nombre, el Gran Confinamiento. ¿Cómo le han hecho frente los distintos países a esto para sobrevivir a este gran confinamiento? Repasemos algunos para ver por qué México debe de hacer algo similar o lo más cercano posible, o de lo contrario, las consecuencias serán incalculables y serán profundas. Provocarán la miseria más grande en la historia de México, producto de malas decisiones. Ya le van los ejemplos. En Estados Unidos, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump, y a pesar de la pandemia y de todo lo que ha pasado, se tomó la decisión sin precedentes de sacar adelante la economía a flote a pesar de la pandemia. Tan es así que reabrieron los negocios, pero no solo eso, el gobierno le metió 2.2 billones de dólares para destinarlos a varias cosas. Primero, a las pequeñas y medianas empresas para que tuvieran dinero para dos cosas. Una, para pagarle el sueldo a sus trabajadores, y dos, para que tuvieran dinero para reabrir sus negocios a sabiendas de que tenían casi 100 días cerrados y estaban perdiendo. Fíjese qué interesante la mentalidad cuando se reconoce que el motor de la economía son las pequeñas y las medianas empresas. Por eso el gobierno de Donald Trump decidió otorgar a los norteamericanos $1,200 por adulto y $500 a los menores de 17 años. Esta es una acción que ha representado el mayor plan de estímulos nunca antes aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Por el otro lado, el otro gran gigante asiático donde empezó la pandemia, también se puso a rescatar a su economía para que no cayera en la bancarrota, ni en la hambruna, ni en la pobreza. China, como la segunda economía más grande del mundo, comenzó por actuar a través de su banco central, reduciendo la cantidad de dinero que pide como reserva a los bancos comerciales. Es decir, el gobierno, el banco del gobierno, le mete dinero a los distintos bancos para efectos de que no haya una quiebra financiera y existan recursos circulantes que puedan estar usando las pequeñas y las medianas empresas chinas. Otro punto también importante que debe destacarse es que el tercer monstruo o gigante de la economía mundial y con un gran poder, Rusia, tomó como decisión manejar una política fiscal y monetaria
que permitiera ayudar a las empresas pequeñas y medianas y a los trabajadores de manera tal que estos no se fueran a la bancarrota, y empezó a otorgar créditos hasta por 500 millones de rublos a la economía para que tuviera liquidez, pero además con una tasa cero. Es decir, créditos en tasa cero para que nadie diga que no tenga dinero para pagar sus sueldos ni para reabrir sus negocios. De ese tamaño el comportamiento de un gobernante, en este caso Vladimir Putin, que se aventó a tener una decisión muy importante, dejando por un lado muchos programas de gobierno, inclusive de la industria militar y otras tantas como la energética, para salvar a sus pequeñas y medianas empresas y también para ayudar a sus trabajadores que no padecieran hambre. Otro país también que se puso en una circunstancia muy similar fue Inglaterra. En el caso de Inglaterra, ahí se tomaron decisiones también nunca antes vistas. Su hacienda pública ha iniciado un programa para pagar el 80% de los sueldos de los trabajadores por todos los meses que dure la pandemia. Esto es para evitar que las empresas cierren ante la carga que representa estar cerrados y no tener ingresos. De igual forma, hubo un diferimiento de los pagos de impuesto. Es decir, no me pagues hasta que empieces a funcionar. Y luego incrementó el número y el monto de los apoyos a los desempleados, a los que se quedaron sin trabajo, de una manera clara y contundente, sin rodeos, y estableció un crédito adicional de programa de créditos a pequeñas y medianas empresas, e incluso ha rescatado Inglaterra a organizaciones benéficas que se quedaron sin fondo para seguir operando, como son todas aquellas que ayudan a la gente de la calle que no tiene para comer, o que tienen niños huérfanos, o que tienen ancianos. Es decir, muchas ONGs que viven pues de la caridad y el apoyo de la gente que en este momento no les podía apoyar. El gobierno salió a rescatarlos y a apoyarlos. Y así le puedo ir diciendo de muchos otros ejemplos, como el caso de Alemania, donde sin averiguar mucho, la primera ministra, con el apoyo de su Congreso, o sea, de sus diputados, tomó la decisión de depositarle en automático a todos los pequeños y medianos empresarios que pagan impuestos, depositarles una cantidad de euros que les permitiera seguir pagando sus sueldos y tener dinero para reabrir sus negocios una vez que se controlara la pandemia. Todo esto pues nos lleva a muchas reflexiones y nos lleva a ser muy contundentes y muy claros de que lo que se le está llamando el gran confinamiento, o lo que va a ser la gran crisis económica del siglo XXI, solo se puede salvar y sacar adelante con el apoyo de los gobiernos a los empresarios y a sus trabajadores, para todos, de una manera unida, uniforme, y entendiendo que están ante una grave circunstancia provocada por la naturaleza, todos unidos para sacar adelante al país. Todavía estamos en tiempo en México de que recapacite tanto el presidente de la República como su gabinete económico y sus asesores, de que es un buen momento de ayudar a que las pequeñas empresas, ya no estoy hablando de las medianas ni de las grandes, para que no hablen de ricos,
que son 12 millones de empresas pequeñas, que si no reciben apoyo del gobierno y los dejamos a, como dijeron algunos personajes del gobierno, que se rasquen con sus propias uñas, todavía estamos a tiempo de evitar ser uno de los países más afectados, no solo por la pandemia sanitaria y el coronavirus, sino evitar la gran debacle mexicana que puede acabar con la economía de México y puede incrementar en muchos millones de nuevos pobres en este país. Muchas gracias por tu atención. Te mando un cordial saludo.